Mm, bueno, espero que no tenga muchos lag, que estamos estrenando cámara por fuera de la compu, pero creo que hay un lag, espero no lo sientan ustedes. Y bueno, pues como no se conectan, seguramente tienen algunos problemas. Voy a ver tantito y luego volverle a dar, a ver si no quiere, no quiere, pero bueno. Voy a iniciar la presentación. Eh, Debería estar aquí. Voy a iniciar la presentación. Yo creo que lo cerré para que, y ahora sí, en teoría ya la podrían estar viendo sin ningún problema. Entonces, bueno, pues en teoría la deberían de ver sin ningún problema. Y bueno, vamos a ver si la cámara no tiene lag, o por lo menos no en mi computadora. Entonces, eh, bueno, pues vamos a comenzar. Esperamos se vea bien. Y bueno, pues la intención es trabajar el tema número 6, que es la evaluación y control de las estrategias, que bueno, pues ya es el último, ya casi es el último. Y bueno, pues de alguna otra manera buscamos establecer el final del programa. La verdad es que es un programa bastante largo, bastante extenso, muy interesante. Yo creo que es de los mejores programas que yo he podido desarrollar con la institución. Entonces, pues muy agradecido de aprender, todavía seguir aprendiendo algunos conceptos y otros, pues reforzarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues es la parte número 1. Seguramente ya no vamos a tener parte 2 por cuestiones de examen de la próxima semana y la expo, entonces para no saturarlos, entonces hasta ahí se va a quedar. Vamos a hablar del proceso de las estrategias, ya en términos de su evaluación final. Si nosotros vamos un poquito hacia atrás, nosotros vamos a estar estableciendo que el tema número 6 es la evaluación y control de las estrategias, pero que para que nosotros podamos establecer un control claro de lo que son las estrategias, nosotros tenemos que pasar evidentemente por un proceso de evaluación. Recuerden que la administración todo está perfectamente estructurado y todo está perfectamente planificado, y todo lo que está planificado tiene un proceso, ¿no? Puede ser un proceso simple, puede ser un proceso completo, pero a final de cuentas va a tener ese elemento. Entonces, dentro de los márgenes de evaluaciones y controles de las planeaciones, tenemos que establecer el proceso de la evaluación. Y entonces, en ese sentido, podemos establecer que eh, es el proceso a través del cual la empresa analiza las diferentes alternativas u opciones estratégicas que tiene con el objeto de elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Recordemos que de alguna otra manera, nosotros tenemos siempre que establecer ese medio de elección. Y ese medio de elección, bueno, pues tiene que ver con qué es lo que le conviene más a la empresa y cómo dar los mejores resultados posibles con las elecciones que nosotros hemos hecho. Entonces, la evaluación corresponde a la última etapa del proceso de la formulación estratégica, cuyo objetivo primordial es formular una estrategia. Durante los 6 temas que nosotros vimos, pasamos de la parte donde
podemos identificar cómo, dónde y por qué hacerlo, y establecemos también como este elemento final la parte donde decidimos iniciar nuestro proceso de planificación. Entonces, siempre partimos de esa base, donde podemos establecer que ya la planificación está avanzando, pero también podemos establecer que la planificación no esté avanzando y que estamos decidiendo qué elegir. Entonces, en ese sentido, bueno, pues siempre la administración trabaja así en términos de explicación. Y decimos que para realizar la evaluación de una estrategia, perdón, la empresa utiliza diferentes tipos de técnicas a través del análisis racional y sistemático, que eso es bien importante. Todo, repito, todo en la administración tiene un proceso, tiene un sistema, tiene un porqué y tiene un para qué. Entonces, en ese sentido, sí pretendemos establecer que todo el sistema de evaluación va a tener siempre este tipo de mecanismos. Obviamente, a la hora de tomar las decisiones, también será importante la capacidad de intuición, la creatividad, la sensación emocional de quien pues, está evaluando, ¿no? Lo que nosotros en términos generales explicamos como la experiencia, ¿no? Porque finalmente la experiencia considera todos estos elementos. Entonces, de alguna otra manera, pues el administrador o el encargado de la planeación estratégica pues al final dirá esto sí, esto no, y esto a partir de mi experiencia o a partir de los elementos que estoy desarrollando, creo que es una mejor alternativa el punto 2 o el plan A o el plan B. Entonces, en ese sentido, bueno, pues siempre hay que hacerle caso a la intuición. Yo siempre lo digo como un elemento de vida, que la intuición a veces no nos falla. Y entonces, en ese sentido, para evaluar las diferentes alternativas estratégicas y posibles elementos, debemos, o sea, los posibles estrategias que vamos a establecer, es necesario hacer una selección donde pues tenemos que establecer tres análisis fundamentales. Recordemos que estamos desde el punto de vista donde nosotros apenas vamos a decidir qué estrategias vamos a lanzar. Y entonces en ese sentido, la primera es el análisis de la oportunidad o conveniencia, ¿no? ¿Qué tan conveniente y qué tan oportuno me es lanzar esta estrategia en este momento, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues ya tú dirás si es oportuno y si es conveniente. ¿No? ¿Y en qué momento lanzar? En el punto número 2, el análisis de aceptabilidad de pues, la propuesta estratégica que estamos planteando y de alguna otra manera establecer en qué elementos este, van a ser bien diseñados, bien estructurados por los demás conjuntos de la empresa. Y en el tercero, el análisis de la factibilidad, esto es de qué tan real es que nosotros concluyamos nuestro elemento estratégico de principio a fin. En ocasiones las empresas y también las personas iniciamos un cambio, una modificación con mucha energía, con mucho gusto y al final resulta que pues no lo logramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, lo ideal es que lo que empezamos lo concluyamos, ¿no? Eso sería lo ideal, aunque pues no siempre esto se plantea como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, sí es necesario, sí es importante que nosotros determinemos que lo que vamos a iniciar es posible terminarlo en tiempo y en forma, ¿no? Porque si lo vamos a terminar desfasados 1 o 2 años, pues entonces eso francamente, pues en términos de administración no nos sirve. También dentro de estos elementos tenemos el análisis de las oportunidades de convivencia o ajuste estratégico. Cualquier cambio que le hagamos a la empresa tendrá que tener un proceso de ajuste y tendrá que tener un proceso de convivencia. Y este proceso va a hacer que, bueno, de alguna otra manera, haya un retraso en los tiempos, ¿no? O sea, si hoy me dices que si hoy les digo a ustedes que mañana se van a levantar a las 5 de la mañana o 4:30 de la mañana, les va a tomar un tiempo ajustarse. Aunque bien lo puedan hacer, bueno, va a tomar un tiempo en ajustarse. Lo mismo le pasa a las empresas, ¿no? Aunque tú digas, tenemos al mejor personal, siempre va a haber un proceso en el que la gente diga, no le estoy entendiendo,
o no estoy viendo resultados desde el punto de vista de mi parte, ¿no? Y entonces eso hace que haya cierto tipo de retraso. Por lo tanto, la empresa seleccionará aquellas alternativas estratégicas que se ajustan a las condiciones de su diagnóstico estratégico, lo que son las fortalezas y lo que son, de alguna otra manera, los procesos en los cuales nosotros vamos a poder establecer cómo es que la industria va a funcionar, ¿no? Entonces ahí sí, nosotros tenemos que establecer a través de diferentes modelos qué tan viable es que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, en ese sentido, pues sí, como punto número 4, el análisis de las oportunidades, conveniencias o ajustes de la estrategia que se va a echar en marcha. En segundo lugar, el análisis de la aceptabilidad, ¿no? Perdón, en quinto lugar, el análisis de la aceptabilidad, donde entre las alternativas que nosotros vamos a establecer, este, son que son oportunas, convenientes a la empresa, seleccionar aquellas que pueden ser aceptadas por los grupos de interés y pues los diferentes elementos que tenemos al alcance, ¿no? La gente que analiza pues todo el proceso en el que nosotros desarrollamos estas estrategias y su aceptabilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es importante que nosotros vayamos determinando el análisis de los stakeholders, eh, servirá para conocer los apoyos o las oposiciones con las que se va a encontrar la empresa a la hora de implementar sus estrategias. Y dentro del análisis de la factibilidad, nosotros encontramos que entre las alternativas que son aceptables, la empresa seleccionará aquellas que sean factibles, es decir, aquellas estrategias que pueden ser ejecutadas por la empresa por disponer de los recursos y de las capacidades necesarias. Siempre hemos comentado que es importante que nosotros podamos determinar si lo que estamos solicitando es real y si no lo es. Y entonces, en ese sentido, establecer qué tan buena es la alternativa que estamos tomando. Es importante tomar en cuenta que a la hora de ver la posibilidad de ejecutar la estrategia, no solo los recursos y capacidades actuales, sino también los recursos y capacidades potenciales, es decir, aquellos que aunque no se poseen, se pueden conseguir en un futuro próximo. La empresa quiere cambiar, la empresa quiere mejorar, pero la empresa no tiene los suficientes recursos disponibles, ni en infraestructura, ni en personal, ni en términos financieros. Y entonces, aunque nosotros como administradores queramos que las cosas caminen, lo más seguro es que las cosas no van a caminar, no se van a dar, no van a funcionar a partir de los momentos que nosotros tenemos. Y entonces, lo único que va a suceder es que lo más seguro es que no lo logremos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas de la industria. Nosotros, de la industria mexicana en general, donde los dueños quieren lograr resultados extraordinarios con recursos limitados. Y entonces ahí, digo, pues por más que queramos, es imposible que nosotros podamos tener esa capacidad, ¿no? Somos magos y habrá administradores que son muy buenos, pero no somos ¿qué? No somos magos, ¿no? Y entonces esa es la cuestión que nosotros siempre debemos de considerar, ¿no? Porque si es necesario que nosotros tengamos siempre recursos asignados y siempre tengamos la capacidad de mejorar el desempeño que la empresa tiene, pero repito, a partir de los recursos que tenemos disponibles. Entonces, en ese sentido, sí es importante que los análisis de factibilidad sean muy concretos y sean muy claros con los dueños de la empresa, ¿no? Por parte de los directores, porque también aquí hay muchos directores de empresa que con tal de conseguir la aprobación o con tal de seguir con su puesto, comprometen a la empresa a hacer cosas que realmente no pueden hacer, ¿no? Y entonces en ese sentido las cosas se ponen muy, muy, muy complicadas porque
al final no se va a llegar, ¿no? Y muchos directivos en las empresas, pues corren a los mandos medios, ¿no? Cuando ellos no son los que propusieron el alcance y la factibilidad de las estrategias, ¿no? Y eso genera siempre un clima de malestar, ¿no? Porque realmente los mandos medios pues, no son los que toman las decisiones importantes de la empresa. Entonces, en ese sentido, sí es necesario ser muy, muy metódico para poder establecer eh, qué es lo real, qué es lo alcanzable a partir de los recursos que tenemos hoy y que vamos a tener en el futuro, porque si no, entonces pues, no va a funcionar. Y ya pasaremos al punto 2, que sería la evaluación de las estrategias, y dentro de la evaluación de las estrategias, nosotros establecemos que el control y evaluación de las estrategias consiste en medir el impacto que han tenido las acciones planificadas, ¿no? Que se han ido desarrollando conforme nosotros queremos mejorar la empresa. Este proceso sirve a la empresa para conocer y analizar si la planificación propuesta está realmente dirigiendo a la organización en la dirección correcta, ¿no? La empresa puede tener buenas intenciones, mi planificación puede tener buena estructura, pero en la realidad no estamos llegando a donde nosotros queríamos, ¿no? Y entonces en ese sentido va a estar muy, muy complejo que nosotros logremos el resultado que se nos está pretendiendo, ¿no? O que habíamos pretendido. Siempre tenemos buenas intenciones, la verdad es que en trabajos, en relaciones, en vínculos, siempre tenemos buenas ideas y buenas acciones, pero a veces esas buenas acciones y relaciones no representan o no llevan a que la gente lo identifique como tal. Y esto pasa en las empresas. Yo puedo tener un buen vínculo con la planificación, yo puedo tener un buen equipo con la planificación, yo puedo tener una buena estructura, pero al final los resultados no se están dando en la dirección que yo considero que sería la correcta. Y entonces aquí, pues tenemos un problema. Y tenemos un problema porque no estamos funcionando como deberíamos, ¿no? Y entonces, pues nos vamos a meter en una complejidad porque al final, a la mitad del año, al final del año, vamos a identificar que no llegamos a la meta que habíamos seleccionado. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues los culpables son los que mandan, ¿no? Y entonces, así como la planeación de la estrategia es un proceso filosófico, ¿no? O sea, yo digo, pues 2 más 2 es 4 y 4 y 2 son 6, y eso es una realidad que no se puede discutir, pero ya cuando llegamos a la parte humana, donde hay múltiples factores que se integran en el proceso, a veces en el mundo real, 2 más 2, ya cuando le incorporamos a el ser humano como un elemento que va a intervenir en ese proceso, 2 más 2, y espero que se entienda el ejemplo, no necesariamente da 4, ¿no? Eh, este, Cuando nosotros hablamos de números, cuando nosotros hablamos en el papel, cuando nosotros lo establecemos en un proceso, ahí todo cuadra. Pero cuando incorporamos al factor humano, ahí las cosas tienden a ser un poquito diferentes. Y por eso el comentario de que la planeación estratégica es un elemento filosófico. Por lo tanto, el control y evaluación también el control y la evaluación también es un elemento filosófico. Eso quiere decir que toma en cuenta datos cuantitativos y cualitativos para conocer y comprender el alcance de las acciones, su valor y darles una interpretación adecuada. ¿Sale? Cuando nosotros planificamos, nosotros tenemos que establecer cuáles serán los elementos de cantidad a la hora de la ejecución y cuáles serán los beneficios cualitativos de la implementación. Y entonces, en términos generales, nosotros podemos establecer si la implicación de mi planificación me va a dar una acción positiva o negativa. Y ahí yo tendría que darle la interpretación adecuada, porque en ocasiones, y esto no sucede con frecuencia en las empresas, pero en ocasiones el fallar es un elemento de aprendizaje muy, muy importante. Entonces, a veces así funciona.
Las empresas incluso crean planes y proyectos donde saben que pueden fallar, ¿no? Y están conscientes de ello, aunque repito, no es lo ideal, no es lo que suceda con mucha frecuencia, pero es algo que está ahí. Por lo tanto, controlar una estrategia implica verificar que se esté llevando a cabo las acciones planificadas, es decir, que se cumplan con lo que se había establecido y con las pautas que nosotros habíamos determinado. Porque siempre sucede que cuando queremos evaluar, la gente dice, no, pero es que todavía falta tiempo, no, pero es que no estamos completos, no, pero es que y siempre la gente le pone pretexto a todo, ¿no? Y entonces en ese sentido, la cosa se pone realmente muy, muy compleja, ¿no? Por eso es importante que nosotros, en el afán de establecer una buena administración y en el afán de tratar de mejorar considerablemente los resultados que tiene la empresa, nosotros siempre establecemos qué es lo que vamos a evaluar, en qué momento lo vamos a evaluar y lo vamos a evaluar bajo los criterios que ya establecimos y bajo los principios que nosotros determinamos. Y en ese sentido, pues no nos vamos a mover, ¿no? Porque, bueno, pues en ocasiones la gente dice, no, pues es que este, tuvimos problemas, sí, pero si siempre ajustamos a la problemática departamental, estructural, o de personal, pues nunca vamos a lograr que una empresa sea lo suficientemente poderosa. De esta manera se podría medir los resultados a la luz de datos relevantes, ¿no? Y es lógico pensar que si no llevamos a cabo una forma metódica, los pasos ordenados por la planeación estratégica no podrán luego saber si el diseño funciona o no, ¿no? Efectivamente, o sea, si no creamos las evaluaciones y si no las hacemos conforme los elementos que nosotros habíamos previamente aprobado, pues entonces no podremos saber si la planificación está sirviendo o no está sirviendo. Entonces, en ese sentido, si el administrador y su equipo o el equipo de planificación o los equipos encargados de la planificación tienen que determinar si las cosas van a funcionar o no van a funcionar a partir de las evaluaciones. Y en ese sentido, sí deberíamos de ser muy honestos en decir no estamos funcionando y decir pues necesitamos cambiar. Porque aquí recordemos que si la planificación falla, pues falla la empresa y si la empresa falla, pues nuestros puestos de trabajo estarían comprometidos. Por su parte, la evaluación de las estrategias nos otorga un panorama claro de lo que sucede con ellas en la empresa. Si se está trabajando bien, si se está trabajando lento, si no se está trabajando, porque eso suele suceder, ¿no? En muchas ocasiones donde nosotros estamos muy conscientes de que queremos un resultado, pero vemos que la gente no está trabajando en ello y que sigue trabajando como en anteriores procesos, ¿no? Eso suele pasar. También nos dice qué es lo que está ocurriendo con la organización y hacia dónde se dirige. Igualmente permite llevar a cabo acciones correctivas en los casos de ser necesario, ¿no? Que normalmente lo es, ¿no? Y que nosotros tendríamos que desarrollarlo sí o sí. Se podría decir que es importante que nosotros podamos medir con claridad, ¿no? Las fases de control. ¿Por qué? Porque se orientan más hacia la acción inmediata gracias a la supervisión, mientras la evaluación sirve para recabar información para luego planear acciones que mejoran el futuro de la compañía. Efectivamente. Entonces ahí nosotros sí tenemos esa capacidad de poder evaluar, poder establecer un resultado y que ese resultado tenga la capacidad de moverse rápidamente, ¿no? Que es finalmente el principio del control y de cualquier sistema de evaluación. Por lo tanto, el control y la evaluación de la organización y el análisis y reflexión de un panorama de acciones en un lapso de tiempo que normalmente, debo de aclararlo aquí, debe ser corto, ¿no? O sea, yo entiendo que estás mal, pero no entiendo que te tardes un mes, 2 meses en reaccionar, ¿no? Además, aporta conocimientos sobre puntos claves de la ejecución de la planeación estratégica, perdón, que puede servir como referencia del proceso en diferentes etapas. Y esto implica forzosamente que nosotros tengamos que ir analizando
cómo es que vamos a ir trabajando la evaluación y cómo poder establecer una buena retroalimentación, o como le conocen ahora el feedback, a los trabajadores o a los jefes, ¿no? También lleva a la organización y a todo el equipo de trabajo a la ejecución inmediata de cambios justificados, con base a un análisis previo, cuidadoso y metódico de los resultados, ¿no? Y aquí yo no puedo decir que estamos trabajando mal, bien o regular, simplemente necesitamos trabajar y el trabajo tiene que ser fuerte y el trabajo tiene que ser bien desarrollado para que eh, el equipo de trabajo siga existiendo, ¿no? Y espero se entienda el comentario. Y finalmente, podemos decir que el control sirve para no desviarse significativamente de los parámetros establecidos por la planeación, independientemente del tipo de plan que nosotros estamos siguiendo, para eso sirve el control. Sin embargo, si llegase a suceder una desviación de objetivos, entonces las evaluaciones nos permiten retomar el rumbo, que es lo que normalmente hace el control. Del mismo modo, el proceso es un aliciente para renovar los modelos de negocios y cursos de acciones. Impulsa la toma de decisiones acertadas en beneficio de la empresa. Y esos son los grandes beneficios del control, ¿no? Establece comparaciones del desempeño del negocio por periodos de tiempo y esto a su vez otorga conocimiento sobre la eficacia de determinadas acciones durante diferentes momentos. También muestra los cambios que han desempeñado la empresa en diversas fases o etapas, ¿no? Y entonces aquí nos habla de que los planes se han desarrollado, no se han desarrollado, los controles y evaluaciones se han desarrollado correctamente o no se han desarrollado correctamente, porque también puede suceder en la empresa que haya momentos en los que nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Y en este punto entramos a las consideraciones cuantitativas y cualitativas que ya habíamos mencionado en algunas láminas anteriores. Y esto implica que ambos enfoques son importantes para tener una imagen global de todos los sistemas de la empresa. Cualquier planificación va a trabajar con dos elementos, las consideraciones cuantitativas y cualitativas. Y ambos enfoques son importantes porque nos muestran el todo de la empresa. El enfoque cuantitativo nos permite medir datos numéricos y entender los resultados a la luz de las inversiones y los pronósticos de crecimiento. Y aquí estamos hablando de manera general. Y por su parte, el enfoque cualitativo nos sirve para ir a profundidad más allá de los números y entender las causas y las consecuencias e interpretaciones de cada situación. En el caso obvio de que se requiera, porque habrá departamentos que no están haciendo su labor y entonces en ese sentido, pues tenemos que tomar acciones inmediatas, ¿no? Ya sea en alguno de sus partes o en el todo. Y esto sería todo por mi parte, muchachos. Supongo que tuvieron ahí problemas con su red porque se desconectaron. Y pues nada más, como parte final del temario, pues agradecerles su atención y en la semana, bueno, pues les mando los elementos a desarrollar para el próximo sábado. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego, muchachos. Bye.